Si le interesa revisar la configuración adecuada de ancla y cadena, este video es para usted. Bueno, acá vamos a ver todo el tema del ancla. En el caso de digamos, de un barco nuevo, que uno le va a comprar la cadena y el ancla, necesitaría partir desde digamos, de las dimensiones del barco, el desplazamiento que tiene y la eslora del barco. En función de eso se empieza a hacer los cálculos. En el caso nuestro, que ya compramos un barco equipado, vamos a hacer la verificación de que el ancla que tiene es la correcta y vamos a ver la conexión entre el ancla y la cadena de una manera bien precisa. Si ya tenemos un barco que compramos, el malacate que tiene va a determinar qué cadena tenemos que usar, porque si no tenemos que cambiar el malacate, ¿no? Para que calcen directamente los eslabones de la cadena. Acá en este caso tenemos una cadena de 10 milímetros, que es el diámetro del eslabón. Y acá es importante, porque en 10 milímetros la norma puede ser ISO o la norma DIN. En este caso el barco tiene la norma DIN, eso se puede saber del molinete, porque en la norma DIN, en 10 milímetros tenemos un largo de eslabón de 28 milímetros, en cambio en la ISO tenemos 30 milímetros. Bien, teniendo en cuenta eso, si tenemos que agregar cadena, comprar una cadena nueva para cambiarla, tengamos en cuenta eso, sobre todo la norma si está en 10 milímetros. Hasta 8 milímetros, las dos normas tienen las mismas dimensiones, así que no van a tener problema. El otro tema es que la cadena sea calibrada, ¿tá? La cadena calibrada va a garantizar que realmente funcione bien en el molinete y no salte. Otro de los puntos es, hoy en día vienen cadenas de alta resistencia, grado 70, que tienen el doble de fuerza de ruptura, digamos, ¿no? En este caso, esta cadena de 10 milímetros norma DIN tiene una tensión de ruptura de 5 toneladas y en el caso de la tensión de trabajo es 1,2 toneladas. La tensión de trabajo básicamente es el lugar donde yo puedo someter la cadena, o sea, la fuerza que puedo someter la cadena sin generar ningún tipo de deformación en la misma. No se va a romper, pero arriba de 1,2 empieza a trabajar los factores de elasticidad que puede tener el material, el acero. Entonces hasta entre 1,2 y 1,5 no se va a romper, entre 1,2 y 5 toneladas no se va a romper, pero puede sufrir deformación el material, ¿tá? Bien, entonces, dicho esto, arranquemos por verificar las anclas que tenemos. Vamos a arrancar con el tema de las anclas. Primero tenemos que saber el desplazamiento del barco. El desplazamiento es una medida cúbica del barco, como si metiéramos el barco dentro de una caja de zapatos. Entonces multiplicamos el ancho por el largo, por la altura, digamos, por el puntal que tiene, y esa caja de zapatos nos da el volumen, una medida de volumen si lo hicimos en metros cúbicos. Bueno, antiguamente eso se usaba como el desplazamiento del barco, pero se expresaba en toneladas, suponiendo que un metro cúbico lleva 1000 litros de agua, eso es 1 tonelada en pesos, y se menciona en pesos el desplazamiento. Si entramos en las tablas, vamos a encontrar que el ancla principal tiene un ancla delta de 55 libras, o sea, unas 27 kilos, que es para un barco de mayor dimensión que el Blue Moon. Está sobredimensionada el ancla, así que estamos tranquilos en ese caso. Veamos el caso del ancla de Fortuna. Acá el ancla de Fortuna tenemos
un ancla escocesa. Esta es un ancla arado o CQR de 60 libras. De 60 libras. También está sobredimensionada, esta ancla 60 libras, o sea, unos 30 kilos más o menos, 30 y pico de kilos. Es para un barco de entre 45 y 67 pies. O sea que también está sobredimensionada. Ya con esos dos temas ya nos quedamos tranquilos con con las dimensiones y los pesos de las anclas que necesita este barco. Bueno, ahora vamos a ver el tema de fijar el ancla correctamente. Entonces tenemos una cadena de 10 milímetros y algo que suele pasar es que directamente el dispositivo de giro, para que no se enrede la cadena cuando el ancla va subiendo y va girando y no se enreda toda la cadena, en general lo conectan directamente a la cadena y eso no es correcto. Nosotros tenemos que ya este está flojo porque ya lo había sacado. Nosotros tenemos que hacer algunas variaciones para poder poner las dimensiones correctas. Vamos a sacar este que está usado, que incluso se lo nota marcado, que tuvo algún trabajo lateral. Ahora vamos a ver para que trabaje bien este dispositivo, cómo tiene que estar instalado. Vamos a aprovechar, suponiendo que este dispositivo puede tener 30 años, como el barco, no lo vamos a usar, sino que vamos a usar un dispositivo nuevo. Dejamos todas las piezas bien guardadas. Bien, bueno, para fijar correctamente la cadena, digamos, la cadena de 10 milímetros al ancla, primero tenemos que ponerle un grillete de tipo corazón o lira. Este grillete debería ser de mayor dimensión que los 10 milímetros acá, debería ser menos de 12, este está sobredimensionado, tiene 14 milímetros. Bueno, este grillete vamos a fijarlo con alguna traba, con algún líquido que lo trabe, o si no se tiene con la gotita en gel, funciona bien. Vamos a agregar un tramo de cadena de mayor dimensión, de 12 milímetros, de forma tal que esa parte que trabaja junto al grillete corazón trabaje correctamente. Esta cadena debe permitir que podamos pueda trabajar de esta manera. Esto va a girar así y que el eslabón haya podido entrar por el grillete, porque si ponemos un grillete mucho más grande, este tiene perno de 14 milímetros, si es mucho más grande, no va a entrar por la cadena. Bien, ya tenemos un tramo de eslabones. Bueno, ahora que tenemos ya instalado el grillete lira con un perno con ajuste Allen, la cadena de 12 milímetros, vamos a ponerle el dispositivo de giro. Hay que comprar un dispositivo que venga especificado. Acuérdense que siempre tenemos que estar por encima de las 5 toneladas de ruptura, 4,5 en realidad es el valor exacto que estamos trabajando acá. Este es un chiche, viene ya con su Allen, con todo. Y este en particular tiene un dispositivo que con un solo ajuste permite armar, digamos, la cadena completa.
Ahí se desarma, ya viene engrasado, ¿eh? Se desarma y se vuelve a desarmar de esta manera. Una belleza. Entonces lo ponemos en la cadena. Uno de los pernos viene de mayor dimensión, ¿eh? Uno de los pernos viene con 13,6 milímetros. Acuérdense que él era 14, 13,6. Venimos reduciendo hasta llegar a los 10 milímetros. Ahí calza este. Ahí calzamos este de acá. A este tenemos que calzarle el eslabón. El eslabón ya viene con una dimensión de 9,7 para que la parte interna del eslabón entre bien. Todo el dispositivo está certificado para las 5 toneladas que necesitamos. Bueno, vamos a limpiar el dispositivo. Pues, bueno, vamos a ponerle también traba al tornillo de ajuste. Bueno, este tornillo tendríamos que revisarlo periódicamente. Pues vemos que ahí, aunque el ancla gire, esto va a girar perfectamente. Tiene este movimiento, este grado de libertad. Entonces, este de acá siempre va a trabajar correctamente contra una cadena y contra la otra cadena. Y no va a tener ningún tipo de trabajo lateral los dos soportes laterales, ¿no? Bueno, ahora vamos a dejar ya el ancla preparada, ¿eh? Para que pueda trabajar y ya poder fondear, digamos, ¿no? El ancla tiene un grillete de seguridad para poder engancharla, cosa de que nunca se nos pueda perder el ancla ni se nos llegue a soltar, ¿eh? Es muy importante ese grillete. Ese grillete también tiene una ajuste Allen, porque de esa manera no toca nada cuando suba el ancla. Bueno, y otro tema es el tema del material. El material, recordemos, lo más común es la cadena galvanizada normal, con una tensión de trabajo esta de 10 milímetros de 1,5 toneladas. Hay un material de grado 70 donde la cadena puede ser de menor sección, o sea, el mismo tensión de trabajo la conseguimos con 8 milímetros en una cadena de grado 70. Lo que pasa es que ahí tendríamos que cambiar el molinete, entonces nos costaría el doble la cadena y bueno, no tendríamos, digamos, económicamente es más caro, ¿no? El otro tema es el inoxidable, si también si quieren gastar más plata, el inoxidable, teniendo en cuenta qué tensión de trabajo tiene que soportar, lo van a poder hacer sin problema, ¿eh? Bueno, completando el tema del ancla de fortuna, eh, recordemos que habíamos dicho que está dimensionada para un barco entre 45 y 67 pies. Además tiene, digamos, una cadena, un tramo de cadena de 15 metros de 12 milímetros y está sujeto con grilletes también de 12 milímetros. Se llega a ver. Y este cabo, que quizás tengamos que cambiarlo en algún momento, pues también de 1 pulgada, totalmente sobredimensionado, eh, con, digamos, cerca de 50 metros de distancia para esta ancla de fortuna. Bueno, vamos a seguir trabajando, todavía nos faltan un montón de cosas que hacer, poner las velas, estamos también cambiando
los enrolladores, los cabos de los enrolladores. Bueno, la verdad es que cuando uno vuelve acá al barco, siempre, sobre todo que nosotros arrancamos con un barco viejito y lo vamos mejorando poco a poco, hay mucho trabajo por hacer. Así que bueno, disfrutamos un ratito y trabajamos otro rato más largo que lo que disfrutamos, hasta que el barco esté listo para poder aprovecharlo con seguridad y confort.